Hi, welcome to Touri. In this video, we will play you the first chapter from our book, Spanish Short Stories for Beginners, Volume 2. If you don't have an Audible account yet, sign up with the link in the description. You will get the full 3-hour book for free. Now hit the subscribe button and let's learn some Spanish. Chapter 1. El monstruo glaciado. Colette se llenó de alegría cuando su madre le dijo que podía ir a la fiesta de pijamas de Sara. Estaba muy emocionada de divertirse con su amiga todo el día y dormir en su habitación al final. Disfrutaron su día jugando en el jardín y nadando en la piscina. La madre de Sara les hizo un delicioso almuerzo e incluso hizo panqueques por la tarde. Saludó cortésmente al padre de Sara cuando llegó a casa por la tarde y hasta pensó que su hermano mayor era divertido. Con todo esto, Colette estaba muy feliz de pasar el día en casa de Sara y le gustaba mucho su familia. Después de la cena y cuando llegó el momento de dormir, se cepillaron los dientes, se pusieron el pijama y se metieron en la cama. Sin embargo, justo después de que la madre de Sara les trajera leche tibia con canela y miel, su hermano Danny entró a la habitación y anunció que les contaría una historia de terror. Después de todo, ¿qué es una fiesta de pijamas sin contar algunas historias de terror en la oscuridad? Dijo, colocando la linterna bajo su cara para parecer aterrador. Colette y Sara se miraron. Pero, ¿y si mamá viene a ver cómo estamos y nos encuentra todavía despiertas? ¿No nos meteremos en problemas?, le susurró Sara a su hermano. No te preocupes. Si nos atrapan, le diré que es mi culpa, respondió él, tirándola de la mano al piso. Vamos, chicas, hagamos que parezca que estamos acampando. Hizo un gesto para que tiraran las sábanas de la cama a la alfombra, para cubrirse con ellas, usando las camas y así formar una tienda de campaña. A pesar de su resistencia al principio, Sara y Colette hicieron lo que él dijo. Los tres se sentaron en la alfombra afelpada, debajo de su tienda improvisada, y Danny colocó la linterna en el medio. Esta será nuestra fogata, él sonrió. Cuando todos estuvieron instalados, Danny se aclaró la garganta y su rostro tomó una expresión seria. Hace mucho tiempo, incluso antes de que nacieras, dijo, mirando a Sara, nuestra familia pasó por un momento muy aterrador. Sara jadeó, agarrando su vaso de leche, y Colette se inclinó un poco para no perderse ni una palabra. Cada noche éramos visitados por lo que mamá llamó el monstruo glaciado. Danny dijo esa última parte un poco más fuerte, encendiendo y apagando la luz de la linterna para agregar un efecto dramático, haciendo que las chicas se encogieran. ¿Por qué se llamaba así? ¿Era porque congelaba a la gente?, preguntó Colette. ¿O porque dejaba rastros de crema?, dijo Sara. Eventualmente lo descubrirás. Danny le guiñó un ojo antes de reanudar.
las cosas se perdieron y había un desastre cada mañana en la cocina, dijo, mirando a Sara y a Colette. Y la parte más aterradora era que no había señales de que alguien entrara a la casa. Las ventanas se encontraban bien cerradas y la puerta también estaba cerrada de forma segura. Sara tragó saliva. ¿Un fantasma?, susurró. Precisamente, su hermano silbó, apagando la linterna de golpe. Colette tuvo que poner su mano sobre su boca para evitar gritar y Sara se aferró a su brazo, escondiendo su rostro en el hombro de su amiga. No había otra explicación. Tenía que ser un fantasma. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Colette, preguntándose si el fantasma todavía estaría acechando la casa de su amiga. Una noche, mamá decidió permanecer despierta toda la noche. Se sentó en la sala de estar, completamente en la oscuridad, y esperó. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Sola?, preguntó. Sí. Alrededor de la medianoche, mamá oyó un ruido. Se dio cuenta de que alguien estaba hurgando en los armarios de la cocina y fue a investigar. Dani se inclinó y bajó la voz. Lentamente se dirigió a la cocina, asegurándose de hacer el menor ruido posible. A medida que se acercaba, los ruidos se hicieron más fuertes y entró a la cocina sin encender las luces para no alertar al intruso de su presencia. Miró alrededor de la cocina, iluminada por la luna, y vio la sombra de la criatura lanzándose al suelo cerca del mostrador. Espera, si había una sombra, entonces no era un fantasma, ¿verdad?, preguntó Colette. Muy inteligente, alabó Dani. De hecho, no era un fantasma, pero la pregunta es, ¿y si se trataba de algo peor? ¡Mami!, gimió Sara, preocupada por lo que le pasaría a su querida madre en la historia. Mamá caminó alrededor del mostrador y justo cuando encendió la linterna de su teléfono, se escuchó un fuerte golpe y grandes ojos hambrientos se volvieron hacia ella. ¡No!, dijeron las chicas al unísono. Sí. ¿Qué pasó?, preguntó Sara, acercándose. Un estruendo fuerte vino de un vaso que cayó al suelo, que tiró la criatura. ¿Y qué le pasó a tu madre?, preguntó Colette. Oh, nada. Ella solo limpió el vaso del piso, dijo, encogiéndose de hombros. Espera, ¿qué? Sara negó con la cabeza, confundida. ¿Qué pasó con la criatura? No hubo criatura. Solo era yo, sonámbulo, sonrió tímidamente a las dos chicas. ¿En serio? Colette suspiró irritada. Eso explica las puertas cerradas y las ventanas, pero ¿qué estabas haciendo en la cocina? Buscando algo para comer, jaja. Sara golpeó a su hermano en el brazo con una mirada enojada, mientras Colette suspiraba con desilusión. Se asustaron tanto por nada. ¡Qué final tan tonto! Se sentía más como un episodio de Scooby-Doo que una historia de miedo contada alrededor
de una fogata. Solo hay una cosa que todavía no entiendo, preguntó Sara. ¿Qué? ¿Por qué te llamaron el monstruo glaciado? Eso es porque siempre dejaba trozos de glaciado en el piso de la cocina. En ese entonces solía raspar el glaciado de los cupcakes que mamá siempre horneaba y solo comía la crema, respondió Dani con una sonrisa. Buenas noches, chicas, dijo, escabulléndose de su habitación y dejándolas para ajustar las sábanas una vez más. No hace falta decir que Sara y Colette no se divirtieron. Resumen de la historia. Colette y Sara se divirtieron mucho en el parque cuando se conocieron y decidieron que debían tener una fiesta de pijamas. Colette fue a la casa de Sara y jugaron todo el día en el jardín y nadaron en la piscina. La madre de Sara les hizo almorzar e incluso preparó algunos deliciosos panqueques por la tarde. Al caer la noche, las chicas entraron y se prepararon para irse a dormir. Antes de que tuvieran la oportunidad de acostar, el hermano de Sara, Dani, quería contarles una historia aterradora sobre el monstruo glaciado. El monstruo pasaba por la nevera y dejaba un desastre en la cocina. De hecho, dejaba rastros de escarcha en todo el piso. Las chicas se asustaron y les preocupó que tal vez el monstruo glaciado volviera a visitarlas. La madre de Sara se despertó en medio de la noche para atrapar al monstruo de una vez por todas. Lo que encontró no era lo que ella esperaba en absoluto. Descubrió que el monstruo estaba caminando dormido, pero no era un monstruo después de todo, era su hijo Dani. Summary of the story. Colette and Sarah had so much fun at the park when they first met that they decided they should have a sleepover party. Colette went over to Sarah's house and they played all day in the garden and swam in the pool. Sarah's mom made them lunch and even some delicious pancakes in the afternoon. As night fell, the girls went inside and got ready to go to sleep. Before they had a chance to lay down, Sarah's brother Danny wanted to tell them a scary story about the frosting monster. The monster would go through the refrigerator and leave a mess in the kitchen. In fact, it would leave traces of frosting all over the floor. The girls became frightened and worried that maybe the frosting monster would come back to visit. Sarah's mother woke up in the middle of the night to catch the monster once and for all. What she found wasn't what she was expecting at all. She discovered that the monster was sleepwalking, but it wasn't a monster after all. It was her son, Danny. Thank you for listening to our book. I hope you liked it. This was Spanish Short Stories for Beginners, Volume 2, by Touri. If you want to get the full 3-hour audiobook for free, and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description, and it will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30-day trial. You can cancel your Audible subscription at any time, and you can still keep the book. It's a win-win. Thank you for listening, and don't forget to hit the subscribe button for more videos.